Una noticia que nadie esperaba, un silencio que retumbó en los corazones del deporte mundial. Una figura mítica, el Pentapichichi, se ha visto envuelta en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué pasó realmente con Hugo Sánchez en 2025? ¿Fue una tragedia personal? ¿Una traición inesperada? ¿O el fin de una etapa gloriosa que se cerró sin aplausos? El hombre que hizo temblar al Santiago Bernabéu. Mexicano, el mexicano que desafió el ego de Europa y se convirtió en leyenda. El técnico, el comentarista, el ícono. Hoy, vive uno de los capítulos más tristes y silenciosos de su historia. En las últimas horas, han circulado versiones impactantes. Hugo ha tomado una decisión definitiva. Su entorno más cercano está devastado. La imagen que vimos en redes, no fue casualidad. ¿Qué está pasando realmente detrás de cámaras? ¿Por qué algunos aseguran que ya no volverá a los medios? ¿Y qué mensaje dejó enigmáticamente en su última entrevista? Algunos insiders del mundo deportivo hablan de una retirada forzada. Otros, de problemas familiares que habrían tocado fondo. Y hay quienes, en voz baja, mencionan un delicado tema de salud que se habría mantenido oculto por años. Este video no es un homenaje cualquiera. Es un llamado a la memoria, al respeto y también al análisis profundo. Porque Hugo Sánchez no fue un simple delantero. Fue un símbolo. Un guerrero del balón. Un mexicano que hizo historia, pero que también cargó con heridas que pocos conocieron. Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy revelaremos lo que muchos no se atreven a decir. Videos inéditos. Declaraciones silenciadas. Teorías que podrían cambiarlo todo. Y una pregunta que aún flota en el aire como un gol anulado en el último segundo: ¿qué está perdiendo México con el adiós silencioso de Hugo Sánchez? ¿Te gusta este tipo de contenido? Entonces suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en esta travesía emocional y reveladora. Porque en este canal, las leyendas no mueren, se cuentan como merecen. Comenta abajo si tú también creciste gritando sus goles. Hoy, más que nunca, Hugo necesita que no lo olvidemos. ¿Qué hace a un niño convertirse en leyenda? En el caso de Hugo Sánchez, la respuesta está en los campos de tierra de su infancia, en el calor de su hogar familiar y en el impulso imparable de un joven que soñaba con algo más grande que las limitaciones de su entorno. Hugo Sánchez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en un barrio humilde donde la pelota, aunque sucia y gastada, era el motor de cada día. Desde pequeño, mostró una habilidad inusitada para el fútbol, un talento que destacaba entre sus amigos del barrio y que rápidamente atrajo la atención de su familia. Su padre, un exfutbolista amateur, fue su primer entrenador, pero más allá de eso, fue el primer pilar de un sueño que parecía inalcanzable para la mayoría de los niños en su situación. Aunque la vida no fue fácil, Hugo tenía una determinación a prueba de todo. En las canchas de su barrio, soñaba con ser un grande, pero en su mente no existía el concepto de imposible. Cada pase, cada gol, cada jugada era parte de un plan que, aunque en ese entonces era solo un susurro, con el tiempo se convertiría en una realidad que cambiaría el fútbol mexicano para siempre. La juventud de Hugo fue, en muchos aspectos, un testimonio de resiliencia. Crecer en un país dividido, donde el futuro de la mayoría de los jóvenes estaba marcado por las pocas oportunidades de ascenso, no fue un obstáculo para él, sino una motivación adicional para luchar por algo más. Hugo comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Club Universidad Nacional, Pumas, donde su instinto y destreza le permitieron destacar rápidamente. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sacrificios. En sus primeros años, tuvo que enfrentarse a los prejuicios, las dudas de algunos entrenadores y la competencia feroz de otros jóvenes con sueños similares. Algunos le decían que no tenía el cuerpo para ser delantero, que su altura no le permitiría alcanzar las grandes ligas, pero nadie le advirtió que Hugo Sánchez tenía algo mucho más valioso que su físico. Una mentalidad de hierro. En su adolescencia, Hugo tomó una decisión crucial para su futuro. Se trasladó a Monterrey, buscando mejorar sus habilidades y su condición física, alejándose de su familia y amigos. Fueron años de sacrificio, años donde el hambre de éxito se mezclaba con la soledad. En Monterrey, jugando para los Tigres UANL,
comenzó a forjarse como el jugador que más tarde asombraría al mundo. Pero la historia de Hugo no fue solo de fútbol. A lo largo de su juventud, desarrolló un carácter audaz, desafiante, que se reflejaba tanto en su vida deportiva como personal. Era un joven inquieto, con una visión clara de lo que quería alcanzar y dispuesto a ir contracorriente para lograrlo. A los 19 años, ya era titular en el primer equipo de Pumas y su nombre comenzaba a ser mencionado entre los más prometedores de la Liga Mexicana. Pero los grandes sueños no nacen en un día. Apenas había alcanzado la madurez futbolística, Hugo comenzó a ser llamado para jugar con la selección mexicana. A esa edad, muchos pensaban que el destino de Hugo estaba sellado, sería uno de los muchos que intentaban, pero no lograban trascender. Sin embargo, él tenía un fuego interior que no entendía de límites. Si bien su primer paso en la selección no fue el más glorioso, las primeras señales de lo que sería su meteórico ascenso al estrellato ya estaban allí. El momento crucial llegó cuando Hugo Sánchez se fue a Europa. La oferta del Atlético de Madrid fue un golpe de suerte, pero también un producto de su constante trabajo y dedicación. Era el año de 1981 y el joven delantero mexicano aterrizaba en el viejo continente, donde no solo iba a enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, sino a una cultura futbolística completamente diferente. La transición no fue fácil, y los primeros meses estuvieron llenos de dudas e incertidumbres. Pero lo que pocos sabían es que este joven, que ya había soñado en su niñez con triunfar en Europa, estaba a punto de cambiar para siempre la historia del fútbol mexicano. En este primer capítulo de su vida, Hugo Sánchez no solo demostró ser un prodigio en la cancha, sino que también enseñó al mundo una lección de determinación, sacrificio y lucha. Su viaje desde las canchas de tierra en la Ciudad de México hasta llegar a Europa fue un viaje marcado por su coraje, su talento y, por supuesto, su pasión inquebrantable por el fútbol. Hoy, Hugo Sánchez es más que un nombre. Es un ícono. Un referente. Un símbolo de que los sueños, por más lejanos que parezcan, se pueden alcanzar. Y lo más increíble de todo es que ese niño que jugaba en la calle, lleno de sueños y esperanzas, nunca dejó de creer en sí mismo. Hugo Sánchez siempre tuvo claro que su destino estaba vinculado al fútbol. Desde su infancia, soñaba con ser un jugador profesional, aunque el camino hacia la grandeza no sería sencillo ni directo. En su caso, cada paso dado en su carrera estuvo marcado por el sudor, la perseverancia y el sacrificio. Elementos que pronto comenzarían a forjar la leyenda de un hombre que se convertiría en el máximo exponente del fútbol mexicano. La historia comienza en 1976, cuando Hugo Sánchez, recién cumplidos los 18 años, comenzó su andadura en las divisiones inferiores del Club Universidad Nacional, Pumas. En aquel entonces, el fútbol mexicano no era lo que es hoy. Las oportunidades eran limitadas y la competencia feroz. Hugo, sin embargo, ya destacaba con su imponente capacidad de remate y su visión del juego, elementos que, con el tiempo, lo llevarían a conquistar corazones y estadios alrededor del mundo. El primer gran salto de Hugo fue cuando, a los 19 años, consiguió ser convocado para jugar en el primer equipo de Pumas. Su debut en la primera división mexicana no fue ni el más espectacular ni el más esperado, pero fue el comienzo de una historia que cambiaría para siempre el fútbol nacional. El joven Hugo empezó a mostrar su temple y sus capacidades, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del equipo. La adaptación no fue fácil. A pesar de su talento natural, Hugo debía ganarse el respeto dentro de un vestuario lleno de jugadores experimentados. Además, aún enfrentaba el reto de perfeccionar su técnica, algo que lograría gracias a su trabajo incansable. El contraste entre su personalidad reservada y su destreza en la cancha fue lo que le permitió destacarse entre los demás. Lo que en ese entonces parecía una serie de partidos más en su carrera, se convertiría rápidamente en una etapa clave para el futuro del fútbol mexicano. En la temporada 1978 a 1979, Hugo Sánchez ya se estaba ganando un nombre como el goleador imparable que se convertiría en un ícono para Pumas y para la selección mexicana. La verdadera explosión de su talento ocurrió en la temporada 1980 a 1981. Cuando el Club Universidad alcanzó grandes alturas y Hugo se consolidó como uno de los mejores goleadores del país.
Las estadísticas no mentían, Hugo no solo anotaba goles, sino que los hacía de manera elegante, con una técnica depurada que pocos podían igualar. En su primera temporada completa en la primera división, anotó 22 goles, un récord personal que comenzó a atraer la atención de clubes fuera de México. Pero el paso de Hugo hacia la gloria no sería tan sencillo. A pesar de su evidente talento y sus logros en el fútbol nacional, había algo que muchos de sus detractores no podían entender, su mentalidad ganadora. Hugo no se conformaba con ser el mejor en México. Tenía la vista puesta en algo mucho mayor, el fútbol europeo, el reto de competir con los mejores del mundo. El sueño de llegar a Europa lo consumía. En 1981, después de haber brillado con Pumas y la selección mexicana, Hugo Sánchez recibió la oportunidad de su vida. El Atlético de Madrid, un club que competía en la élite del fútbol español, lo fichó. Para Hugo, esto no solo representaba un sueño cumplido, sino una confirmación de su creencia de que el fútbol mexicano podía alcanzar la gloria internacional. Al principio, las críticas fueron implacables. Los periodistas y aficionados españoles se mostraban escépticos, no creían que un jugador proveniente de un país como México pudiera destacar en una liga tan competitiva. ¿Cómo un joven mexicano podría ser la estrella de un club como el Atlético? Sin embargo, Hugo demostró que su carácter, su técnica y su hambre de éxito eran más fuertes que cualquier barrera cultural o futbolística. Los primeros días en Europa fueron duros, las adaptaciones no siempre son fáciles, pero Hugo Sánchez no tardó en silenciar a los escépticos. Su primera temporada en la Liga Española fue deslumbrante. En su primera campaña con el Atlético de Madrid, Hugo logró convertirse en uno de los goleadores más destacados del equipo, marcando goles que aún son recordados por los aficionados del club. Pero Hugo quería más. No solo quería ser un buen delantero en España. Quería ser el mejor. Y así lo consiguió. Su capacidad para marcar goles de todas las formas posibles, con la cabeza, con los pies, desde fuera del área, en jugadas de equipo o en solitario. Lo convirtió rápidamente en una de las grandes figuras del fútbol internacional. Un goleador imparable. El impacto de Hugo Sánchez en España fue monumental. Su paso por el Atlético de Madrid le permitió ganarse una gran reputación, pero el destino tenía reservado algo aún más grande para él. En 1985, Hugo dio el siguiente paso en su carrera, al ser fichado por el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo. Su fichaje no solo representaba un reto personal, sino una oportunidad de oro para mostrar su talento a nivel mundial. Pero esto es ya una historia que continuará en el siguiente capítulo de su vida, donde Hugo no solo alcanzaría la fama, sino que se consagraría como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Después de su paso por el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez se encontraba a las puertas de algo mucho más grande. Lo que parecía un sueño, convertirse en un jugador destacado de la Liga Española, estaba a punto de transformarse en una realidad que trascendería fronteras. Pero lo que no sabía Hugo era que su carrera estaba por dar un giro inesperado que lo llevaría a convertirse en un símbolo del fútbol mundial. En 1985, su paso por el Real Madrid sería el que lo catapultaría definitivamente a la fama internacional. Los grandes equipos de Europa ya sabían de la capacidad de Hugo, pero en el Real Madrid Hugo Sánchez sería mucho más que un simple delantero, se convertiría en un auténtico referente del fútbol mundial. Desde su llegada, Hugo fue recibido con grandes expectativas y desde el primer partido demostró que esas expectativas no solo eran acertadas, sino que iban a quedarse cortas. En su primera temporada, Hugo no tardó en hacer sentir su presencia en el campo. La química con sus compañeros fue instantánea y los goles empezaron a llegar, uno tras otro. Con un estilo único y una capacidad asombrosa para estar en el lugar exacto en el momento exacto, Hugo se convirtió en la estrella indiscutible del equipo. El fútbol de Hugo era un espectáculo por sí mismo. Con su potente remate, su dominio del juego aéreo y su capacidad para decidir partidos con goles en momentos clave. Hugo pronto se convirtió en un ídolo para los aficionados del Real Madrid y un dolor de cabeza para las defensas de toda Europa. No solo anotaba goles, sino que lo hacía de una manera espectacular, desde chilenas, remates de cabeza, hasta esas jugadas que dejaban a todos boquiabiertos.
Hugo no tardó en marcar su nombre en la historia del club, logrando en sus primeras temporadas una serie de títulos y distinciones. Fue en ese momento cuando se ganó el apodo de El Niño de Oro. Su destreza en el campo lo hizo un jugador completo, una máquina de goles que siempre estaba dispuesto a desafiar los límites de lo posible. En tan solo unos años, Hugo se convirtió en uno de los goleadores más prolíficos en la historia del Real Madrid y un emblema del fútbol español. Pero su ascenso no fue solo a nivel de clubes. A nivel internacional, Hugo Sánchez empezaba a dejar una huella profunda. Durante los años que jugó en el Real Madrid, la selección mexicana también experimentó su propia transformación. En 1986, Hugo ya era la pieza clave para un equipo que soñaba con hacer historia en la Copa del Mundo de México. Aunque el equipo no logró el ansiado título, el nombre de Hugo Sánchez resurgió como uno de los principales artífices de que México estuviera entre los mejores equipos del mundo. La sombra de la gloria internacional ya se cernía sobre él. En su tiempo en el Real Madrid, Hugo Sánchez no solo sumó goles, sino que comenzó a ser un líder dentro y fuera del campo. A pesar de ser un jugador muy individualista, su carácter y su capacidad de motivar a sus compañeros lo hicieron indispensable en el vestuario. Lo que comenzó siendo una relación de respeto con su equipo, se transformó rápidamente en una alianza de poder y fútbol, donde Hugo asumió el rol de la gran estrella. El impacto de la fama de Hugo Sánchez no conoció fronteras. No solo fue una leyenda en España, sino que en América Latina, particularmente en México, Hugo se convirtió en un verdadero fenómeno. Las televisiones de todo el continente seguían sus partidos, y su nombre se convirtió en un sinónimo de excelencia y éxito. El nombre de Hugo Sánchez era sinónimo de prestigio, disciplina y una mentalidad ganadora. Fuera del campo, las marcas más prestigiosas querían asociarse con él. Hugo se convirtió en un ícono global, un modelo a seguir para millones de jóvenes futbolistas, especialmente en su México natal, donde su éxito internacional inspiraba a una nueva generación de jugadores que veían en él la posibilidad de lograr grandes hazañas. En 1989, Hugo Sánchez alcanzó la cúspide de su fama al recibir el prestigioso galardón de mejor jugador de la Liga Española, un reconocimiento que reflejaba no solo su capacidad como goleador, sino su influencia en el fútbol mundial. Sin embargo, la vida de un ídolo nunca es fácil. Aunque Hugo disfrutaba del cariño de los fans y el respeto de sus colegas, también debía enfrentarse a las críticas constantes. Algunos lo acusaban de ser egoísta en su forma de jugar, mientras que otros ponían en duda su capacidad para liderar en momentos difíciles. Sin embargo, Hugo Sánchez no se detenía ante nada, y su respuesta siempre llegaba en forma de goles, de victorias, de logros que callaban las voces disidentes. Pero, como todo fenómeno mediático, la fama de Hugo Sánchez también trajo consigo varios retos personales. Las presiones de ser constantemente el centro de atención, la competencia interna en un equipo de élite como el Real Madrid, y las expectativas de toda una nación sobre sus hombros, hicieron que Hugo tuviera que lidiar con su propia soledad emocional. Su dedicación al fútbol era absoluta, pero al mismo tiempo, el desgaste de vivir bajo la lupa pública era inclemente. ¿Cómo maneja un hombre con tanto talento el peso de la fama? Esta pregunta fue algo que Hugo tuvo que responder a lo largo de su carrera. Para algunos, era su carisma y su mentalidad ganadora lo que lo mantenía firme. Para otros, Hugo era el hombre frío y calculador que prefería guardar sus emociones en privado. Sin embargo, lo que era indiscutible es que el fútbol de Hugo Sánchez nunca dejó de brillar. A medida que el tiempo avanzaba, Hugo comenzó a sentir los efectos del desgaste físico y emocional. A pesar de ser una estrella absoluta, la fama internacional también lo empujaba a estar constantemente en la búsqueda de nuevos retos. En el último tramo de su carrera en el Real Madrid, Hugo Sánchez ya estaba considerando otras ligas y otros equipos. El futuro de su carrera comenzaba a tomar nuevos rumbos, pero el hombre que había llegado al Madrid como una promesa, se estaba convirtiendo en una leyenda viviente. La fama de Hugo Sánchez no solo se construyó sobre goles y victorias, sino también sobre una serie de polémicas y controversias que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en parte integral de su legado.
Un hombre tan grande dentro del campo de juego no podía evitar que su vida fuera objeto de atención no solo por sus logros, sino también por los aspectos oscuros que rodeaban su carrera y su personalidad. En muchos sentidos, las polémicas de Hugo Sánchez fueron tan grandes como sus hazañas. Una de las primeras controversias que marcó la carrera de Hugo Sánchez fue su conflictiva relación con otros futbolistas. A pesar de su increíble talento y estatus de estrella, Hugo no fue precisamente conocido por su humildad o por su habilidad para llevarse bien con todos. En particular, su rivalidad con algunos compañeros de equipo, tanto en el Real Madrid como en la selección mexicana, se convirtió en un tema recurrente en la prensa. En su tiempo en el Real Madrid, Hugo Sánchez y Emilio Butragueño fueron dos de los nombres más importantes en el equipo. Sin embargo, la competencia entre ambos por ser el jugador estrella del club creó un ambiente tenso en el vestuario. Si bien ambos eran indiscutibles en el campo, la relación entre ellos fue vista por muchos como fría y distante. En una entrevista posterior, Hugo reconoció que, si bien respetaba el talento de Butragueño, nunca compartieron una amistad cercana, y esa rivalidad fue un factor clave para la dinámica interna del equipo. Por otro lado, dentro de la selección mexicana, Hugo Sánchez también estuvo en el centro de varias polémicas. Su falta de relación con ciertos jugadores, particularmente aquellos que no jugaban en Europa, fue motivo de críticas. Hugo, que militaba en el Real Madrid y era considerado uno de los mejores delanteros del mundo, mostró en varias ocasiones una actitud de superioridad hacia los futbolistas que no compartían el mismo nivel competitivo. Esto generó tensiones en el grupo y contribuyó a la falta de química dentro de la selección, especialmente en momentos clave como la Copa del Mundo 1986. El carácter fuerte y la personalidad de Hugo Sánchez también lo llevaron a enfrentarse con los medios de comunicación en varias ocasiones. El delantero mexicano no estaba dispuesto a aceptar críticas y se mostró reticente a las entrevistas que no fueran conducidas bajo sus propios términos. Esto lo convirtió en un personaje difícil de tratar para los periodistas, lo que a su vez generó un ambiente de desconfianza entre ambos. Una de las controversias más mediáticas ocurrió cuando Hugo Sánchez se negó rotundamente a hablar sobre su vida personal. Mientras que otros futbolistas se mostraban dispuestos a compartir aspectos de su vida privada, Hugo mantenía su misterio y su vida personal se convirtió en una caja fuerte. Esta actitud solo alimentaba el morbo en torno a su figura, y en un país como México, donde las figuras públicas suelen ser muy abiertas, Hugo Sánchez fue visto por algunos como un hombre distante y difícil de entender. Tras su retiro como jugador, Hugo Sánchez decidió dar el salto a la dirección técnica. Sin embargo, su paso como entrenador estuvo marcado por varias controversias. En México, asumió la dirección de la selección nacional, pero su paso por el banquillo no fue precisamente tranquilo. A pesar de ser uno de los entrenadores más prometedores de su época, su estilo autoritario y su falta de flexibilidad táctica fueron motivo de discusión. Uno de los puntos más álgidos de su carrera como entrenador fue el despido de Hugo Sánchez de la selección mexicana en 2008. La salida de Hugo del cargo estuvo rodeada de especulaciones, y muchos consideraron que la falta de resultados en las competiciones internacionales fue solo uno de los factores. La prensa y varios miembros de la Federación Mexicana de Fútbol señalaron que Hugo no supo manejar la presión ni a sus jugadores, lo que llevó a una serie de derrotas dolorosas en partidos importantes. Aunque Hugo siempre defendió su labor como entrenador, la controversia no desapareció, y muchos seguidores de su carrera se quedaron con la sensación de que su legado como entrenador estuvo marcado por el fracaso. A lo largo de los años, Hugo Sánchez nunca ha pedido perdón ni ha aceptado errores públicamente. Su carácter imponente y su sensación de superioridad se mantuvieron a lo largo de toda su carrera, tanto como jugador como entrenador. Esta actitud provocó que muchos lo consideraran una figura polarizante, alguien que nunca fue capaz de admitir sus defectos, ni dentro ni fuera del campo. A pesar de su éxito en el Real Madrid, su fama y su habilidad para hacer goles, la falta de autocrítica y su incapacidad de reconocer sus errores lo alejaron de una parte importante de la opinión pública. Mientras que muchos lo consideraban un ídolo y un hombre de carácter, otros lo veían como un futbolista egoísta, más preocupado por su imagen y su éxito personal que por el bienestar de su equipo. Además de su carrera profesional, los rumores sobre su vida personal también contribuyeron a la polémica que rodeó a Hugo Sánchez.
Las especulaciones sobre sus relaciones amorosas, su vida familiar y las posibles conexiones con figuras del poder en México nunca dejaron de alimentarse en los medios de comunicación. Algunos rumores indicaban que Hugo mantenía relaciones con figuras políticas y empresarios que, de alguna manera, estaban vinculados al mundo del fútbol. Estas teorías fueron siempre negadas por el propio Hugo, pero el misterio que rodeaba su vida personal solo sumaba más controversia a su ya compleja figura. Hoy en día, Hugo Sánchez sigue siendo una de las figuras más controvertidas y admiradas del fútbol mexicano. Su legado como uno de los máximos goleadores de la historia de la Liga Española y como referente del fútbol mundial es innegable. Sin embargo, las polémicas que marcaron su carrera nunca se han disipado, y el mito de Hugo Sánchez sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un genio incomprendido? ¿O un hombre marcado por la arrogancia y la falta de humildad? ¿Un héroe o un villano? A pesar de todo, Hugo Sánchez continúa siendo una figura que genera división y admiración a partes iguales. Lo cierto es que su legado es, como él mismo, tan grandioso como polémico. A lo largo de su carrera, Hugo Sánchez fue siempre una figura difícil de descifrar. El hombre que dominó el fútbol mundial con su estilo único, su arrogancia y su capacidad para anotar goles, también fue un enigma. Aunque era un personaje mediático, pocos tuvieron la oportunidad de conocer su verdadera esencia. Sin embargo, algunas de sus entrevistas más reveladoras nos ofrecieron destellos de la persona detrás del mito, dejando entrever secretos, emociones y pensamientos que rara vez compartió públicamente. Una de las entrevistas más recordadas y polémicas de Hugo Sánchez fue la que tuvo con el periodista José Ramón Fernández, en la que el delantero mexicano hizo revelaciones sorprendentes sobre su vida, su carrera y las decisiones que marcaron su trayectoria. En esa charla, Hugo dejó de lado su tradicional reserva y mostró una faceta más vulnerable y reflexiva. Fue en esa entrevista donde Hugo habló abiertamente sobre su relación con el Real Madrid, su llegada al club y las tensiones que existieron dentro del vestuario. A pesar de su éxito en España, Hugo confesó que su vida allí no fue un camino de rosas. Relató cómo, en sus primeros años en el club, hubo muchos momentos de soledad y de inseguridad, a pesar de contar con la admiración de millones de personas. Dijo que, en muchos aspectos, el estar en un equipo tan grande y con tanta historia le generaba una presión constante. Lo más revelador de esa entrevista fue cuando Hugo aceptó que su relación con algunos compañeros, especialmente con Emilio Butragueño, fue tensa y que su competitividad en el campo muchas veces no era bien recibida. Yo estaba allí para ganar, no para ser amigo de nadie, comentó. Esa fue una de las primeras veces que Hugo dejó claro que su prioridad siempre fue el rendimiento y no las relaciones personales dentro de un equipo. Otro de los temas que Hugo Sánchez tocó en sus entrevistas fue su relación con la selección mexicana. Durante su carrera internacional, muchas veces se cuestionó su rendimiento con el Tri y su papel dentro del equipo. ¿Por qué no siempre era el goleador que México necesitaba? ¿Por qué, en ocasiones, parecía estar distante de sus compañeros? Hugo fue claro al respecto en varias entrevistas, señalando que la relación con algunos entrenadores y jugadores no era la mejor. A pesar de ser considerado el mejor futbolista mexicano de su generación, Hugo dejó claro que su falta de apoyo por parte de ciertos sectores del fútbol mexicano fue un factor clave para que no pudiera brillar con el mismo nivel que en el Real Madrid. Afirmó que durante años hubo una campaña silenciosa en su contra dentro de la selección, en la que ciertos entrenadores y directivos intentaron bajarlo de su pedestal. Aunque nunca mencionó nombres, dejó claro que las luchas internas y la falta de unidad dentro de la federación hicieron que sus actuaciones con el Tri no estuvieran a la altura de las expectativas. Las entrevistas que Hugo Sánchez ofreció como entrenador también fueron igualmente reveladoras. En un momento, confesó que al principio de su carrera como director técnico, sus expectativas eran altas. Pensaba que sería capaz de aplicar el mismo enfoque que utilizó como jugador, pero pronto se dio cuenta de que ser entrenador no era tan sencillo. La dirección técnica no solo se trata de entender el fútbol, también es importante entender a las personas, admitió en una de sus últimas entrevistas como entrenador de la selección mexicana.
Uno de los momentos más impactantes fue cuando reveló que había tomado decisiones equivocadas durante su mandato, especialmente en relación con su gestión de los jugadores y la falta de cohesión en el equipo. Me concentré demasiado en los detalles técnicos y tácticos, olvidando lo más importante, el aspecto humano, comentó con cierta nostalgia. Esta declaración no pasó desapercibida, ya que muchos fans de su carrera como jugador siempre esperaron que Hugo pudiera replicar el éxito en su etapa de entrenador. Sin embargo, su honestidad al reconocer sus errores sorprendió a quienes lo consideraban infalible. A lo largo de los años, muchos rumores comenzaron a rodear a Hugo Sánchez, especialmente en lo que respecta a sus conexiones con figuras del poder y empresarios influyentes. En varias entrevistas, Hugo negó rotundamente las especulaciones de que su carrera estuviera vinculada a intereses políticos o financieros. Sin embargo, sus palabras fueron ambiguas, y la forma en que hablaba sobre el dinero y el poder hizo que algunos creyeran que había más detrás de su éxito de lo que se veía a simple vista. A pesar de que siempre fue percibido como un hombre independiente, en varias entrevistas Hugo dejó claro que las oportunidades financieras que se le presentaron durante su carrera fueron clave para consolidar su figura tanto en el fútbol como fuera de él. La industria del fútbol en México y España se vio transformada por patrocinadores y acuerdos comerciales, y Hugo fue consciente de su poder de influencia en este aspecto. Sin embargo, fue el silencio que mantuvo respecto a ciertas situaciones lo que alimentó la desconfianza sobre sus verdaderas conexiones. En sus últimas entrevistas, Hugo Sánchez también compartió sus pensamientos sobre su vida fuera del fútbol. Aunque siempre fue conocido por su carácter fuerte y su personalidad dominante, Hugo dejó entrever que, en la intimidad, era una persona que valoraba profundamente a su familia. A pesar de las tensiones que existían en su vida profesional, Hugo habló de su deseo de proteger a los suyos y de brindarles una vida que estuviera alejada de la constante presión mediática. En un momento de la entrevista, Hugo admitió que muchas veces había sacrificado tiempo con su familia en pos de su carrera. El fútbol siempre fue mi prioridad, pero me arrepiento de no haber dedicado más tiempo a quienes realmente importan, confesó con una leve tristeza en su tono. Esta fue una de las pocas ocasiones en que Hugo mostró un lado más humano, lejos de su imagen de hombre de hierro que tanto cultivó a lo largo de su carrera. Las entrevistas que Hugo Sánchez concedió a lo largo de su vida nos ofrecieron una visión única sobre el hombre detrás del fútbol. Revelaciones de su carácter, sus miedos y sus luchas internas fueron el contraste perfecto con la imagen pública de un hombre imbatible. Sin embargo, estas conversaciones también nos dejaron en claro que, aunque Hugo fue un gigante dentro del fútbol, también era un hombre marcado por sus decisiones, su ambición y sus errores. La vida personal de Hugo Sánchez siempre fue un misterio rodeado de rumores, especulaciones y, en ocasiones, incluso de intriga pública. Mientras en los estadios el delantero mexicano deslumbraba con su habilidad, fuera del campo, las luces del foco no siempre fueron tan amables con él. Su relación con los medios de comunicación, su vida amorosa y las decisiones que tomaba en su círculo cercano, construyeron una narrativa que, lejos de ser una simple biografía de un atleta, parecía más bien una historia marcada por altos y bajos, victorias personales y conflictos privados. A lo largo de su carrera, Hugo Sánchez cultivó una imagen de hombre fuerte, un líder nato que no solo brillaba en el campo, sino que se mostraba imparable, casi inquebrantable. Pero esa imagen era solo una fachada. Como cualquier otra persona, Hugo tenía su lado humano, lleno de complejidades, emociones y vivencias personales que no siempre podían ser encajadas en la figura del héroe. De hecho, muchas veces, su familia y amigos cercanos fueron los que realmente conocieron a la persona detrás del futbolista. En la década de los 80 y 90, cuando Hugo estaba en su punto más alto de su carrera, su vida personal fue objeto de numerosos titulares en la prensa. Muchos de ellos alimentados por su propia actitud y su constante necesidad de ser el centro de atención. Aunque su carrera fue principalmente centrada en el fútbol, la relación de Hugo con los medios de comunicación fue tensa en algunos momentos, ya que el delantero mexicano nunca tuvo miedo de confrontar públicamente a aquellos que cuestionaban su desempeño o su vida privada. De hecho, Hugo no dudó en hacer frente a las críticas, defendiendo su honor y su derecho a ser respetado, lo que en ocasiones lo convirtió en una figura polarizante dentro y fuera del campo.
En cuanto a su vida amorosa, Hugo Sánchez nunca fue un hombre que ocultara su vida sentimental. Su relación con las mujeres siempre estuvo bajo el ojo del público, desde sus romances con bellas modelos hasta los rumores de su participación en escándalos amorosos. A lo largo de su vida, Hugo tuvo varias parejas de alto perfil, pero pocas veces se conocieron detalles profundos sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, fue claro que el exfutbolista tenía un cierto magnetismo personal que atraía a muchas personas, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Es conocido que Hugo estuvo casado varias veces, y su familia fue un pilar central en su vida. Aunque su imagen de hombre de familia fue importante, las demandas de su carrera profesional, combinadas con su intensa vida pública, generaron tensiones en algunas de sus relaciones personales. Con todo, su hija es una de las personas que más se menciona cuando se habla de su vida personal. Hugo fue, sin lugar a dudas, un padre presente y, a pesar de la imagen de hombre fuerte, también mostró un lado más tierno y protector con sus seres queridos. A pesar de las controversias que rodearon sus relaciones, Hugo trató siempre de proteger a su familia de las presiones del medio público. A pesar de su éxito en el fútbol, la vida familiar de Hugo Sánchez no estuvo exenta de conflictos internos. En ocasiones, su carrera profesional y el deseo de mantener una imagen de hombre de éxito total se interponían en sus relaciones personales. Algunos especulan que Hugo, al igual que muchos futbolistas, luchó por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades como padre, esposo e ídolo público, lo que derivó en problemas personales que se hicieron eco en los medios. Su relación con sus hermanos también fue un tema delicado en su vida. Algunos informes y testimonios mencionan que hubo momentos de distanciamiento y tensiones internas dentro de la familia Sánchez, especialmente durante sus años de gloria en el fútbol. Sin embargo, la familia siempre fue algo importante para Hugo, y muchos coinciden en que a pesar de los altibajos, su familia estuvo siempre en su mente y corazón. Por otro lado, el impacto de Hugo Sánchez trasciende el ámbito personal y llega a influir directamente en la sociedad mexicana. Hugo fue uno de los primeros futbolistas mexicanos que conquistó el fútbol internacional con la misma intensidad con la que lo hacía en su país natal. Pero su vida privada también se convirtió en una especie de espejo de lo que sucedía en la sociedad mexicana de la época. Su ascenso al éxito internacional representaba no solo el sueño de cualquier deportista mexicano, sino también un símbolo de superación personal para miles de jóvenes que soñaban con romper las barreras del fútbol profesional. Hugo Sánchez vivió bajo una constante lupa. Y aunque se le percibía como un hombre fuerte y decidido, su vida personal fue tan compleja como la carrera deportiva que mantuvo. Las decisiones familiares, los conflictos internos y la constante exposición pública le dieron una perspectiva que muchos de sus seguidores jamás conocieron. De hecho, muchos opinan que esta dificultad para manejar la vida personal en el marco de su exitosa carrera le impidió disfrutar plenamente de su fama y reconocimiento. El legado de Hugo Sánchez es tan complejo y multifacético como su propia carrera. En la historia del fútbol mexicano y mundial, pocos jugadores han dejado una huella tan profunda, marcada por momentos de gloria, controversias y una personalidad arrolladora. Pero más allá de los goles, los títulos y las ovaciones, Hugo ha dejado un legado que sigue vivo en los estadios, en las mentes de los aficionados y en el fútbol que se juega hoy. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo debemos recordar realmente a Hugo Sánchez? ¿Como un héroe, un referente, o como un hombre marcado por sus propios dilemas personales y profesionales? Hugo Sánchez no es solo un exjugador de fútbol, es un símbolo de lo que México podía alcanzar en el escenario internacional. En su apogeo, Hugo fue una de las estrellas más brillantes en el firmamento futbolístico, no solo en México, sino a nivel global. Sus logros en el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia del club, le aseguraron un lugar en los libros de historia. Y es que sus goles de tijera, sus tiros libres perfectos y su presencia arrolladora en el campo lo hicieron el futbolista mexicano más reconocido de todos los tiempos. En muchos sentidos, Hugo representaba lo que el fútbol mexicano siempre soñó ser: competitivo, talentoso y con ambición para competir al más alto nivel. Y lo hizo, con una mentalidad ganadora que lo catapultó a la cima del fútbol mundial. Para muchos, Hugo Sánchez es el mejor futbolista que México ha producido.
Las generaciones más jóvenes lo ven como un referente, mientras que los más veteranos recuerdan su época dorada como una era de oro para el fútbol mexicano. El estilo de juego de Hugo Sánchez, su habilidad técnica y su capacidad para marcar goles fueron características que no solo lo hacían destacar entre sus compañeros, sino que también lo colocaban como un visionario dentro del campo. Hugo fue, en muchos sentidos, un hombre adelantado a su tiempo. Mientras que muchos jugadores de su generación se limitaban a seguir la corriente, él rompió moldes, marcó tendencia y dejó su sello en el fútbol. En su época, era pionero en la forma de entender el juego, un jugador que no solo dependía de su habilidad, sino que también combinaba estrategia y mentalidad ganadora. Algunos incluso creen que, en su época, Hugo estaba un paso adelante en términos de preparación física, técnica y táctica, algo que más tarde influiría en las generaciones futuras. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de su carrera le permitió ser un modelo a seguir no solo para los futbolistas mexicanos, sino también para aquellos que veían en él una prueba de que, con trabajo y determinación, se pueden superar las barreras y llegar al éxito en los escenarios más grandes. Pero como con cualquier figura pública de gran tamaño, el legado de Hugo Sánchez no está exento de sombras. Su personalidad fuerte, a menudo considerada arrogante, y su tendencia a entrar en conflictos con otros jugadores, entrenadores y periodistas, son aspectos que han empañado su imagen a lo largo de los años. En ocasiones, la falta de humildad y su necesidad de ser el centro de atención fueron vistos como defectos que le restaron simpatía tanto dentro como fuera de los campos de fútbol. Asimismo, su paso por la selección mexicana estuvo marcado por momentos de tensión, con críticas a sus decisiones y un rol inconsistente con el equipo nacional. A pesar de ser un ícono en la Liga Española, sus logros con el Tri no fueron tan resonantes, y las fricciones internas de la selección y su relación con los entrenadores fueron una constante en su carrera internacional. A medida que avanzaba su carrera, las decisiones controvertidas en su rol como entrenador y las críticas a su estilo de mando también influyeron en la percepción pública de su legado. Su etapa en el banquillo fue menos exitosa que su paso por el campo, y su falta de éxito en México y otros equipos fue vista por muchos como una mancha en una carrera que, por lo demás, parecía perfecta. Sin embargo, a pesar de sus defectos, el legado de Hugo Sánchez en el fútbol mexicano sigue siendo inalterable. Los jóvenes futbolistas mexicanos que hoy juegan en Europa, especialmente en España, ven a Hugo como un pionero, el hombre que abrió las puertas para los futbolistas mexicanos en ligas internacionales. El impacto de su carrera fue tal que, tras su retiro, muchos futbolistas miran hacia él como un ejemplo de lo que significa ser un profesional del más alto nivel. Hugo no solo dejó una marca en el fútbol, sino que también cambió la manera en que los mexicanos veían el fútbol como profesión. Antes de su época, la mayoría de los futbolistas mexicanos soñaban solo con jugar en equipos nacionales. Hugo rompió esa barrera, demostrando que los jugadores mexicanos podían brillar en los clubes más grandes del mundo, elevando las expectativas de lo que podía lograr un jugador mexicano en el extranjero. Después de su carrera como jugador, Hugo intentó replicar su éxito en el ámbito de los entrenadores. Aunque logró algunos avances, nunca pudo alcanzar la misma grandeza que en el campo de juego. Sin embargo, su trabajo como estratega, aunque dividido entre críticas y elogios, dejó su huella en el fútbol mexicano. Como entrenador, fue un hombre que no temía a las dificultades y que siempre trató de imponer su visión, algo que, en muchos casos, lo puso en conflicto con jugadores y directivos. Su paso por la selección mexicana y otros equipos dejó enseñanzas, pero también errores que marcaron su paso por los banquillos. A pesar de ello, su influencia en la manera de gestionar equipos y de fomentar el talento mexicano sigue siendo parte de su legado en el fútbol nacional. Hoy, con el paso de los años, el nombre de Hugo Sánchez sigue resonando en las calles, en los bares de fútbol y en los corazones de aquellos que lo vieron brillar. A pesar de la controversia que ha rodeado su vida, su legado como futbolista sigue intacto. Su figura es más grande que cualquier crítica, más importante que cualquier disputa o desacuerdo. Hugo Sánchez fue un jugador que dejó todo en la cancha, y esa pasión y dedicación son lo que realmente importa cuando se habla de su legado. Si bien su imagen ha sido empañada por aspectos de su personalidad y decisiones dentro y fuera de la cancha,
lo que realmente perdura es la manera en que Hugo cambió el fútbol mexicano para siempre. Su legado no solo está marcado por los goles, los títulos y las victorias, sino también por la inspiración que dejó a millones de personas. Hoy, Hugo Sánchez es una leyenda, y su nombre sigue siendo sinónimo de superación, valentía y pasión por el fútbol. Su legado no terminará en el olvido, sino que permanecerá en las historias, en los recuerdos y en la historia misma del fútbol. Hugo Sánchez no es solo un nombre grabado en la historia del fútbol mexicano, sino que sigue siendo una figura de enorme relevancia en el deporte y la cultura popular, incluso muchos años después de haber colgado los botines. Hoy en día, su figura continúa siendo polémica, admirada y controvertida al mismo tiempo. Pero, ¿quién es realmente Hugo Sánchez en la actualidad? ¿Qué queda de ese hombre imparable que brilló en los campos de España y México? Tras su retiro definitivo del fútbol profesional, Hugo Sánchez se lanzó en la búsqueda de nuevos horizontes. A pesar de su éxito en las canchas, la vida post-fútbol nunca fue sencilla para él. El ídolo del Atlante, Pumas y Real Madrid se adentró en el mundo del fútbol como entrenador, aunque su paso por los banquillos estuvo marcado por más altibajos que glorias. Después de dirigir algunos equipos nacionales y clubes, su estilo de liderazgo y su exigente carácter fueron tanto admirados como criticados. Hugo siempre se mostró como un hombre con una opinión clara y fuerte, tanto sobre el fútbol mexicano como sobre los entrenadores y dirigentes de las selecciones. Sin embargo, su tiempo al frente de equipos no estuvo exento de controversias, con desacuerdos con directivos, acusaciones de falta de adaptación y hasta conflictos públicos que minaron su popularidad en algunas fases. Su desempeño como comentarista deportivo es otro de los ámbitos en los que ha dejado una huella significativa. Como analista, no se limita a comentar los juegos, su estilo directo y, a veces, áspero ha hecho que los seguidores del fútbol lo sigan con interés y cautela. Hugo Sánchez se mantiene en la palestra mediática, ofreciendo su visión sobre el fútbol y participando en programas de gran alcance, tanto en televisión como en redes sociales. Uno de los aspectos más interesantes de la actualidad de Hugo es su relación con las nuevas generaciones de futbolistas. A pesar de ser una leyenda, ha existido cierta tensión en su relación con las figuras actuales del fútbol mexicano. Hugo ha sido muy crítico con la juventud futbolística, lamentando la falta de compromiso y de disciplina de muchos jugadores que, a su juicio, no están a la altura de lo que México necesita en términos de talento y profesionalismo. Al mismo tiempo, muchos jóvenes futbolistas ven a Hugo Sánchez como un modelo a seguir. Con su legado de éxitos, ha sido parte fundamental en la formación del fútbol mexicano moderno, y no son pocos los que citan su nombre como una fuente de inspiración. Sin embargo, Hugo no ha escatimado en críticas públicas a aquellos que considera que no están trabajando lo suficiente para llevar al país a niveles más altos. Hoy, Hugo Sánchez sigue siendo una referencia dentro del fútbol mexicano. Su legado internacional es incuestionable. Ser el máximo goleador de la historia de la selección mexicana y haber alcanzado tanto éxito en clubes como el Real Madrid lo posicionan como una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. Su presencia en los medios y sus apariciones en conferencias de prensa son esperadas, porque cada declaración suya genera un sinfín de reacciones. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el impacto de Hugo va más allá de lo que ha hecho por el fútbol mexicano. Ha sido un defensor feroz de los derechos de los jugadores, criticando el mal manejo de la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, y luchando por un sistema más justo para los futbolistas mexicanos, especialmente aquellos que provienen de equipos menos favorecidos. A pesar de su imagen pública tan fuerte, Hugo Sánchez sigue siendo un hombre de familia, muy cercano a sus hijos y a su círculo más íntimo. Sin embargo, algunos han señalado que, debido a su carácter perfeccionista y su obsesión por la fama y el éxito, Hugo ha tenido dificultades para mantener relaciones personales más allá de su entorno familiar cercano. Algunos rumores sugieren que su vida personal no siempre ha sido tan idílica como parece desde fuera. En cuanto a sus relaciones sentimentales, no es raro que Hugo mantenga su vida amorosa lejos del ojo público, aunque su pasado romántico siempre ha estado lleno de titulares. Con el paso del tiempo, Hugo ha preferido centrarse en su familia y en su trabajo, aunque siempre bajo esa capa de misterio que rodea a las figuras más grandes.
En los últimos años, Hugo ha mostrado una postura crítica respecto a la situación política de México. En varias entrevistas, ha expresado su desencanto con la clase política y en ocasiones ha dejado claro que no tiene miedo de hablar sobre los problemas sociales y políticos del país. No obstante, sus declaraciones también han sido vistas por algunos como un intento de estar siempre en el centro de la conversación, lo que ha generado controversia en algunos sectores. A pesar de esto, su influencia no ha disminuido. Hugo Sánchez sigue siendo una de las figuras más relevantes de la cultura mexicana y su voz resuena no solo en el fútbol, sino también en el ámbito social y político. A sus 66 años, Hugo Sánchez sigue siendo una figura influyente en el ámbito deportivo. Aunque algunos lo ven como una leyenda del pasado, su pasión por el fútbol y por su país sigue intacta. La pregunta es, ¿qué hará Hugo en los próximos años? Muchos esperan verlo en proyectos más ambiciosos, ya sea como entrenador, comentarista o incluso como líder de un movimiento futbolístico que busque transformar el fútbol mexicano. Es difícil predecir si Hugo Sánchez continuará siendo una figura en los medios o si preferirá mantenerse en un perfil bajo en el futuro. Lo que es indiscutible es que su legado permanecerá por siempre en los corazones de los mexicanos, y la historia del fútbol de este país no se puede contar sin mencionar su nombre. Y así llegamos al final de este viaje por la vida de Hugo Sánchez, una de las figuras más grandes y complejas que ha dado el fútbol mexicano. Desde sus primeros pasos en las canchas hasta su ascenso como leyenda internacional, pasando por sus controversias, éxitos y caídas, Hugo ha sido siempre una personalidad difícil de olvidar. Pero hoy, con más de 6 décadas de vida, sigue siendo un hombre que provoca opiniones divididas, admiración y críticas, todo al mismo tiempo. A lo largo de este video, hemos explorado la faceta de Hugo Sánchez como deportista, pero también como un hombre de carácter fuerte y, en ocasiones, polémico. ¿Realmente logró todo por su propio esfuerzo? ¿Fue un estratega brillante o simplemente un hombre de suerte? Las respuestas dependen de quien lo mire. Lo cierto es que Hugo Sánchez sigue siendo, y siempre será, un personaje fundamental para entender el fútbol de nuestro país. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el legado de Hugo Sánchez? ¿Es el ídolo que todos recordamos o alguien cuyo impacto debe ser reevaluado? ¿Tú crees que todavía tiene algo más por dar al fútbol mexicano o su etapa ya está completamente cerrada? Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos tus comentarios aquí abajo, no importa si estás de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que podemos dialogar sobre ello. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más historias sobre figuras legendarias, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Y si este video te ha sorprendido o te ha dejado pensando, comparte este enlace con tus amigos para que ellos también se unan a la conversación. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Este es solo el comienzo de muchas más historias fascinantes, así que no te desconectes. Nos vemos en el próximo video.